Y Ok, ya estamos. Así que, moderador, adelante, suyo los micrófonos. Muy bien, muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos que ya forman parte de este subcanal cristiano La Verdad y la Vida SV, canal oficial de nuestro hermano Tony Ábalos, ¿no? Y también que va a ser retransmitido este debate en el canal de nuestro estimado predicador católico Yonander Pérez Díaz. Así es, bendiciones a cada uno de ustedes. Me presento, mi nombre es Joel Moody y en esta oportunidad voy a tener el gozo y el placer de moderar este debate emocionante y de altura, donde se estará debatiendo el tema del purgatorio. Así es, se va a estar debatiendo este tema acerca del purgatorio. Estaremos escuchando argumentos por parte de ambos debatientes que me están acompañando aquí en esta sala, quien ellos respetuosamente van a estar dialogando y intercambiando argumentos sobre este tema del purgatorio. Así que, mis amados hermanos, por favor, compartan esta transmisión en las diferentes redes sociales para llegar a muchas más personas y todos puedan escuchar los argumentos que se va a estar exponiendo en esta oportunidad por parte de los debatientes. Así que bendiciones, mis amados, y cada uno de ustedes sean bienvenidos a esta transmisión especial. Ahora les cedo la palabra entonces a los debatientes para que ellos se puedan presentar y luego ya estar dando inicio a este debate emocionante y de altura sobre el purgatorio. Así que le cedo la palabra a nuestro hermano Tony Ábalos del canal La Verdad y la Vida SV. Así que adelante, hermano Tony, preséntate por favor. Gloria sea al Señor. Dios me lo bendiga, amados hermanos, amigos católicos y de otras religiones que ya son parte de este su canal de YouTube evangelístico, La Verdad y la Vida SB. Aquí les saluda cordialmente su servidor, el hermano Tony Ábalos, predicador y apologista cristiano evangélico. Así que en esta ocasión vamos a estar debatiendo, debatiendo con Yonander Pérez Díaz acerca de el purgatorio, que va a ser un tema candente. Mi primicia para el día de hoy es demostrar que el purgatorio no existe, no es bíblico, y en ningún momento ni el Señor Jesucristo ni los apóstoles predicaron de un lugar, para unos lugar intermediario, para otros estado de purificación. Así que cedo la palabra al moderador. Dios me lo bendiga. Y esperamos que este debate sea de bendición para sus vidas. Les recomiendo Biblia, tomar notas de todo lo que se va a exponer por parte de ambos. Bueno, muy bien, muchas gracias, mi estimado Tony Ábalos. Gracias por presentarte y darte a conocer a nuestra querida audiencia. Bueno, entonces, a continuación, le cedo la palabra a nuestro estimado predicador católico Yonander Pérez Díaz para que también se pueda presentar. Adelante, Yonander. buenas noches a todos. Mi nombre es Yonander Pérez Díaz, soy predicador católico. Hoy vamos a estar debatiendo el tema sobre el purgatorio, ¿verdad? Si el purgatorio es bíblico o no, qué dice la iglesia, cuál es el contexto. Mil disculpas, en el canal mío no se pudo transmitir por problemas técnicos. Esa aplicación de Restream me dio problemas, entonces se va a transmitir por este canal evangélico, pero les prometo que mañana al día siguiente se va a estrenar como si estuviera en vivo en mi canal, mañana o pasado. Entonces, me disculparán porque quizás a veces pasa. Entonces, yo quiero que ustedes pongan atención a este gran debate que vamos a tener con el hermano Anthony, con el hermano Tony, y que ustedes puedan ver que la Iglesia Católica tiene la verdadera doctrina. Así que, pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar y le doy pase al moderador Joel Muri. Muy bien, muchas gracias, Yonander Pérez Díaz. Y entonces, pues, damos inicio entonces, mis estimados hermanos, a este debate sobre el purgatorio. Sí, es un debate que van a sostener
el apologista evangélico Tony Ábalos y el apologista católico Jonander Pérez Díaz. Un saludo especial para Moradita RQ, para Jorge Morán, para José Antonio Cáceres y para todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Dios les bendiga de gran manera. Por favor, compartan en las diferentes redes sociales para que muchas más personas puedan venir y ver esta transmisión, tanto en la plataforma de YouTube de Tony Ábalos, que se llama La Verdad y la Vida SV, o en la plataforma de YouTube de Jonander Pérez Díaz, que como él ya lo dijo, lo va a estar retransmitiendo más probable el día de mañana o pasado mañana, para que también los suscriptores de la plataforma de YouTube de Jonander puedan disfrutar de este debate acerca del purgatorio. Muy bien, mis hermanos, pasamos entonces a brindarles cuál va a ser el formato de este debate para que se pueda llevar una buena conversación, hilación y todo sea de manera ordenada. Y el formato del debate está planteado en lo siguiente. Ya ambos debatientes se acaban de presentar. Ahora vamos a dar inicio al primer bloque, que es de las exposiciones, donde cada debatiente tendrá 20 minutos para exponer y defender sus premisas a favor o en contra de esta doctrina del purgatorio. Creo yo, por previo conocimiento, que la negativa irá por parte de Tony Ábalos, el apologista evangélico, y la afirmativa irá por parte de Jonander Pérez Díaz, apologista católico. Así es. Luego de este bloque de 20 minutos de exposición, vamos a dar inicio a un bloque de refutación de 15 minutos también para cada debatiente. Finalizado este bloque, vamos a dar inicio al tercer y último bloque, que es el de la contrarrefutación, que constará de 10 minutos también para cada debatiente. Luego de ello, estaremos dando por finalizado el debate, cediéndole la palabra a ambos debatientes también para que tengan la oportunidad de despedirse, y esperamos que este debate haya sido de bendición y edificación para tu vida. Así que sin más preámbulos, mis amados hermanos, comenzamos ya con el debate. Y cediéndole la palabra entonces al apologista evangélico Tony Ábalos. ¿Estás listo, Tony, para comenzar con tu exposición? Completamente listo, mi hermano. Ok, solamente te pido algo, Tony. No sé si me podrías bajar de la plataforma y volverme a subir, por favor. Un momento. A ver, vamos a esperar. Ok, creo que ahí se ve mejor. Creo que los debatientes en la parte superior, para que se den cuenta los hermanos quiénes son los debatientes. Y ya yo iría en la parte inferior de la pantalla. Creo que se ve mejor. Bueno, a mi parecer, ¿no? Creo que se ve mejor. Entonces, mi estimado Tony, ¿listo y preparado? Listo y preparado. Ok, entonces, 20 minutos a partir de ahora. Adelante, Tony. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te damos gracias, Señor amado, por este día que tú nos has dado. Gracias, Cristo bendito, porque hasta este día tú nos has guardado con tu paz, tu gracia, tu bendición, tu misericordia. Señor bendito, pongo en tus manos este debate que sea de mucha bendición para cada una de las personas que nos están sintonizando el día de hoy. En el nombre maravilloso de Cristo, sea usted, Señor amado, hablando a través de mi vida, en el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga. Ya me presenté anteriormente. Aquí, su servidor hermano Tony Ábalos. Quiero comenzar con este verso bíblico que dice de la siguiente manera, en Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos capítulo 9, verso 27. Tanto en la Biblia Reina Valera 1960 como en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor, tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Con esto comenzamos que mientras estamos vivos en esta tierra, todavía tenemos oportunidad de santificarnos, de llevar una vida en santidad, de ir conforme a los caminos del Señor. Pero una vez morimos, si nos arrepentimos
de corazón y nos entregamos de todo corazón a Cristo, iríamos a la morada celestial. De lo contrario, si morimos en pecado, tristemente, nos toca condenación eterna. En ningún momento en las Escrituras se nos enseña de un purgatorio, ni mucho menos referencias bíblicas. No existen referencias, o sea, ni la palabra literal, ni referencias. Por lo que voy a empezar citando un poco de patrística. Y vamos a ver qué dijeron los primeros cristianos, los patriarcados de la iglesia, los patriarcas, los que siguieron después de los apóstoles. En este caso, ¿qué es lo que creía Clemente de Roma? Dice: en tanto que estamos en este mundo, arrepintámonos de todo corazón de las cosas malas que hemos hecho en la carne, para que podamos ser salvados por el Señor, en tanto que hay oportunidad para el arrepentimiento. Porque una vez hemos partido de este mundo, ya no podemos hacer confesión ahí, ni tampoco arrepentirnos. ¿Qué dice San Cipriano? Cuando se haya salido de aquí, no hay ya lugar para la penitencia, ni la satisfacción tiene ningún efecto. Aquí es donde se pierde o se conserva la vida. Aquí es donde se provee para la salvación eterna, con el culto de Dios y el fruto de la fe. Uno de los versos bíblicos que mi oponente va a citar, ya sea en el momento de exposición o en el momento de refutación, va a ser Primera de Corintios, capítulo 3, versos 12 al 15. Es algo típico que usan la gran mayoría de los apologistas católicos, los defensores de la religión católica romana. Y vamos a ver qué es lo que dice esta cita bíblica. Primera de Corintios capítulo 3, verso del 12 al 15. Porque es verso típico que usan para decir que ahí está la doctrina del purgatorio. Vamos a ver. Y sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué tiene que... La verdad, ¿qué es lo que está... En este verso bíblico no estoy viendo referencia que sea probado el hombre, sino que será aprobada la obra. No está hablando de probar obras, no de purificar al obrador. Para empezar, este pasaje no habla de purificar al creyente o al cristiano que murió los pecados leves, o como les conocen en el catolicismo, los pecados veniales, sino que se trata de probar las obras, no de purificar al obrador, de modo que son las obras las que son probadas y no el obrador. Así que, comenzando de partida, este verso queda descartado como uno de los usos de fundamento para respaldar la doctrina antibíblica del purgatorio. Otro de los versos que mi oponente va a utilizar es Segunda de Macabeos, que es algo que ya lo hemos visto en anteriores debates, ya lo he debatido este tema, incluso hasta el mismo Rafael Díaz lo utilizó anteriormente, claro, cuando le hice su refutación en uno de sus videos. Comencemos con que Macabeos, número 1, es un libro apócrifo, o mejor dicho, fuera del canon. Ese es número 1. Número 2. Ese libro fue escrito durante el periodo de 400 años de silencio que hubo. Y pues y como ya lo dijo uno de los creadores de esos libros apócrifos, creo que Macabeo lo dijo, si no mal recuerdo, que ese es uno de los libros que carece de inspiración divina. O sea que
Desde tiempos antes, el libro de Macabeos jamás se ha considerado como un libro canónico, porque hay cosas que contradice o sea, hay cosas que los libros apócrifos contradicen a las escrituras. Cosa que una de las reglas es que las escrituras no se pueden contradecir, nunca se pueden contradecir. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver un pequeño detalle en griego referente a la palabra probar. La palabra que se traduce como probar es dokimazo, que no significa purificar, sino probar. Debe entender que no es lo mismo entre probar y purificar algo. Probar significa examinar la cualidad de una persona, animal o cosa. Del diccionario Larousse, nueva edición, página 619, columna 1. Y purificar significa quitar las impurezas de una cosa. Diccionario Larousse, nueva edición, página 630, columna 3. En el griego la palabra probar es dokimazo, que significa examinar, probar, poner a prueba, someter a examen. Prácticamente nos está dejando entender claramente la palabra dokimazo. Lo que quiere darnos a entender es probar. Y lo que está hablando Primera de Corintios capítulo 3, verso del 12 al 15, es que va a probar o examinar, como lo dice el significado, probar o examinar la obra, no al obrador. Porque si se tratara de que al morir uno va al purgatorio, entonces ¿de qué sirvió que Cristo fuera a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados? ¿De qué sirvió que Cristo derramara su sangre preciosa en aquella cruz del Calvario por nuestras vidas? Prácticamente esta doctrina del purgatorio, que obviamente esto salió siglos después, no es algo que lo predicaron los apóstoles, ni el mismo Señor Jesucristo. No es algo que ellos lo predicaron. Déjenme decirles el origen del purgatorio. El purgatorio fue establecido por Gregorio en el año Gregorio I, perdón. Se me lengua la traba, me disculpan por eso. Por Gregorio I en el año 593. O sea, no es de hace 2000 años como lo quieren hacer ver, sino que esta doctrina desde ya tiempos atrás la han querido poner en las escrituras, ya lo han querido hacer como algo bíblico, cuando en realidad no lo es. ¿Saben cómo es que surgió esta doctrina del purgatorio y que salen con esto de que en la Biblia lo respalda? ¿Sabe por qué está Macabeos en el canon junto con el Antiguo Testamento? Es porque lo mezclaron, hicieron eso en el corrupto concilio. Disculpe, en el concilio de Trento. Hace 15 siglos después hace 5 siglos. Pero aquí lo que estoy poniendo en ejemplo, que la palabra dokimazo se trata que va a probar la calidad de la obra y no al obrador. Vamos a ver qué siguen diciendo. En patrística, la doctrina del purgatorio nace de herejías paganas como la metempsicosis, doctrina que predica que las almas deben de purificarse hasta llegar a un nivel de espiritualidad elevada. Algunos padres de la iglesia, como Orígenes, fueron corrompidos con esta doctrina, la cual dio origen a la doctrina del purgatorio. En el cristianismo, la doctrina del purgatorio tiene su origen en la teología de Orígenes, el cual
Creía que las almas de las personas que al morir no estaban puras, tenían que ir al infierno a purgar sus faltas. A esta doctrina se le llamó origenismo y fue la base para el invento del purgatorio. En la doctrina del purgatorio, las almas no van al infierno como pensaba Orígenes, sino que van a un lugar intermedio llamado purgatorio, donde se purgan sus manchas, cosa que no vemos en las escrituras. Cosa que no está basada en las escrituras, no tiene inspiración divina. Y otro de los versos que podría utilizar mi oponente sería Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Voy a ver si lo encuentro rapidito. Mateo capítulo 5, verso del 23 hasta el 26. La cual dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Este verso igual tampoco está hablando referente a un purgatorio, sino de ponerse a cuentas con el hermano. Si lo hemos ofendido, pedir perdón. En ningún momento está hablando de un purgatorio. Y ese es uno de los versos que mi oponente podría usar. Así que, por mi parte, yo estaría dejando hasta aquí mi exposición. Y pues le cedo la palabra al moderador. Así que, señor moderador, adelante, aunque no he terminado de utilizar mi tiempo, pero yo hasta aquí lo dejo. Así que, Dios me lo bendiga y adelante, moderador. Tony, aún te faltan 6 minutos. ¿Ahí lo dejas? Ahí lo dejo. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias al apologista evangélico Tony Ábalos, entonces, por haber cumplido con su primer tiempo de exposición. Muy bien, entonces, a continuación, le cedo la palabra al apologista católico Yonander Pérez Díaz para que pueda iniciar con sus 20 minutos de exposición. ¿Estás listo y preparado, Yonander? Claro que sí, hermanito. Estoy listo. Entonces, 20 minutos ahora. Adelante, Yonander. Bueno, primeramente tenemos que entender qué es el purgatorio. Bueno, ¿qué dice la Iglesia, la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio? En el numeral 1030 del Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. 1031, numeral 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. La Iglesia ha formado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, Primera de Corintios 3:15, Primera de Pedro 1:7 y otros textos que nos dan un contexto más clarificado sobre el purgatorio. Bueno, ahora sí. Primeramente tenemos que entender que la palabra purgatorio no la vas a encontrar en la Biblia o si la busques millones de veces, pero sí hay una aclaración, es decir, igual, yo quiero que el hermano me dé una cita donde hable literalmente la palabra Trinidad. Tampoco no existe en la Biblia, pero sí existe una enseñanza. Igual manera el purgatorio. Jesucristo en el Evangelio de Mateo, y él lo dijo, a ver, vamos a leer Mateo en el capítulo 5, en el versículo 25. Él lo dijo y yo lo voy a leer. Él dice que aquí debe llegar a un acuerdo con su enemigo,
Y es la verdad, pero vamos a ver más abajito. Hay que ver el contexto. Dice el 24, desde el 24, deja tu ofrenda ya delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. El 25 dice, pongan atención, llega enseguida a un arreglo con tu adversario, es decir, con tu hermano que estás enojado, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, es decir, cuando van al juicio, te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Y dice el 26, yo te aseguro que no saldrás de ahí antes que hayas pagado el último centavo. Ahora, mi pregunta es acá, ¿qué pasaría, agarrando la lógica del hermanito, qué pasaría si ahí no estuviera hablando de un purgatorio, ¿verdad? De una purificación? ¿Qué pasaría si uno supuestamente ahí está enojado con su hermano? ¿Qué pasaría si no hablara Jesús de una purificación? ¿Se fuera a condenar simplemente por una molestia? ¿Es un pecado de muerte? Yo creo que no. Hay que entender que Jesús lo dice claro. Acá no dice que hay condenación, acá dice que hay una cárcel. Ahí Jesús no está hablando literalmente, ahí está hablando simbólicamente y dice, yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Mi pregunta es, ¿la persona que muere en pecado de muerte puede ser salvo o puede purificarse? No. Pero para eso vemos acá Jesús dice, tiene que pagar. Y la iglesia dice claramente en su catecismo, dice que no todas las personas van al purgatorio, sino todas las personas que mueren en la gracia de Dios, pero mueren imperfectamente purificados, es decir, que necesitan una purificación para adentrar a la gloria de Dios. Según Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, dice claramente la palabra de Dios que nada manchado entrará en el cielo. Eso él muy bien lo sabe. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, dice claramente que ni carne ni sangre entrará al cielo, por lo tanto, el pecador no puede entrar al cielo. Agarrando la lógica de él, dice, cielo e infierno existe, purgatorio no existe. Agarrando su lógica, quiere decir que todos nos vamos a condenar porque todos somos pecadores y todos morimos en pecado. La Biblia en 1 de Juan 5:16 dice, si ves a tu hermano que ha cometido un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Y luego dice, pero si ves a tu hermano que ha cometido un pecado de muerte, no pido oración en este caso, dice Juan. Toda maldad es pecado, pero no necesariamente para la muerte. La iniciación del apóstol Juan quiere decir que después de la muerte sí hay un perdón, pero para las personas que mueren en un pecado que no es de muerte. Ahora, él dice que solamente voy a utilizar 1 Corintios, Mateo 5:25. Se equivocó. Yo voy a mostrar el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículo 31. Agarrando la lógica, ellos dicen que allá en el cielo no hay perdón de pecados, pero vamos a ver qué dice la Biblia. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Acá no se trata de que usted lo diga o de lo que usted enseñe, no. Acá se trata de qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Dice Mateo 12:31. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que le diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Escuche bien, no se le perdonará, escuche de nuevo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Esta es palabra de Dios de la Biblia Jerusalén. Ahora, agarrando la lógica, acá habla de una purificación. ¿Sabe por qué? Porque dice que todo pecado que es contra el Hijo del Hombre sí tiene perdón, sea en esta o en la otra. Porque el último dice que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este mundo ni en el venidero. Es decir, que el pecado que se hace contra el Hijo del Hombre sí tiene perdón en este mundo y en el venidero también. Por lo tanto, ahí específicamente nos está hablando de una purificación. Claro, San Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 15 dice, si la obra, a ver, vamos a leerlo, vamos a leer. A ver, dice San Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 15. A ver, vamos a ver.
Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera, pero lo vamos a leer desde el 13. La obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará al día que aparecerá como fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra constituida sobre el cimiento resista, recibirá recompensa. Y acá viene, mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el castigo, no el castigo de condenación, por si acaso. Él, no obstante, quedará a salvo, dice. Es decir, él se salvará, pero como quien escapa por el fuego. Y acá dice que acá no está hablando de una purificación, acá está hablando de una prueba. Eso es mentira. La Biblia habla de una purificación. ¿Por qué? Porque dice, claritito lo dice, se salvará, dice la palabra de Dios, pero como quien pasa por el fuego. Ahora, el problema está en que él no lo crea y otra cosa es que la Biblia lo diga. La Biblia dice que esa persona se salvará a través del fuego. Y ahí voy a tocar otro punto en mi tema, en mi punto de refutación para que él lo vea que está en un error. Ese todavía no lo toco. Ahora, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer Primera de Pedro 1, 7. Ajá. Primera de Pedro 1, 7. Vamos a leer. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice Pedrito? Yo no quiero leer palabra mía, sino de Pedrito. A ver, vamos a leer Pedrito. A ver, Primera de Pedro 1.9, dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Perdón, 1.7, dice, que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como... Ay, perdón, este es Santiago. Dios mío, ya me perdí. Vaya a decir que le estoy dando una cita mal. Primera de Pedro 1.7, dice la Sagrada Escritura, a fin de que la calidad probada de su fe, más preciosa que el oro, perecedero, que es probado por el fuego, probado, es decir, purificado, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor, en la revelación de Jesucristo. Gato atiende. A quien aman sin haberlo visto, en quien creen, aunque de momentos no lo vean, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcancen la meta de su fe a la salvación de las almas. Esto es lo que dice la Biblia de Jerusalén. Ahora, en la Biblia latinoamericana habla claramente de una purificación de su alma, dice, las almas serán purificadas, dice en Primera de Pedro 1.7, tu alma será purificada, dice la Biblia latinoamericana, eso lo puede ver. Hay diferentes versiones, por ejemplo, en la Reina Valera habla de probada, pero él dice que probar no es igual que purificar. Si usted no ha leído en el diccionario Real Academia, usted está confundido, por las puras es apologista. Entonces, ahora, él habla de patrística. Bueno, yo no voy a refutar, pero vamos a basarse en los padres de la iglesia. Él mostró padres de la iglesia que no son de él, eran católicos, son católicos y todos esos padres que él mencionó eran cristianos católicos, por lo tanto, tiene un concepto muy errado. Bueno, pero no voy a refutar, simplemente vamos a dar comisión sobre lo que dicen los padres de la iglesia sobre el purgatorio. A ver, vamos a ver, tengo acá tengo el libro de los padres de la iglesia para que los hermanitos puedan ver y entender sobre lo que es el purgatorio. A ver, vamos a ver. Él habló de unos padres que son católicos y ahora los voy a mostrar yo. A ver, vamos a leer. A ver, hermanitos, un ratito. Me disculparán que a veces uno tiene problemas. A ver. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver. Que no se me corte el tiempo porque si no se nos va. A ver, vamos a ver lo que dice el matrimonio. María no tuvo más hijos. Lutero en favor de María. Bueno, ya. A ver, por acá está. Vamos a ver. Téngame paciencia como yo les tuve a ustedes. Historia de la Iglesia Católica.
bautismo de infantes, San Juan Damasceno, los padres de la iglesia según, bueno, a ver, ay Dios mío, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver la historia de los padres de la iglesia, es decir, qué dicen los padres sobre este punto del purgatorio. Él dice que que la patrística niega el purgatorio, pero vamos a ver lo que realmente quiere darnos a entender la patrística. Él habla de patrística, yo voy a hablar de patrística, ¿vale? Así que no tengan ningún problema. A ver, vamos a ver. Dios mío, no sé, hermanitos, pero ay, se me fue la mente, Dios. Creo que ya se me acaba el tiempo y no lo voy a buscar. A ver, téngame paciencia, hermanito, un ratico. Bueno, ya. Ahora sí. Mire, San Pablo y Teclas en el año 107 o por el año 113, en el primer siglo, habla sobre una purificación de su hija, ¿verdad? Que dice que su madre lo había visto, su madre lo había visto a su hija en un sitio de purificación, ¿sí? En un sitio de purificación donde vemos claramente la justificación a través de la purificación, ¿verdad? Si nosotros vemos a San Ireneo, por ejemplo, San Ireneo habla muy claro sobre el purgatorio. Él habla que después de la muerte hay una purificación para toda alma, ¿sí? Él lo puede investigar, para toda alma que muere en pecados que no lleva a la muerte, ¿verdad? Es decir, toda persona que no muere en pecado de muerte tiene todavía una purificación para poder ir al cielo. Pero, ¿cuál es la persona que va al purgatorio? Como dice la iglesia dice que toda persona que muere en gracia de Dios, ese es la persona que se va al purgatorio. Excelente. Ahora sí, vamos a ver lo que es un poquito sobre lo que es el dogma, ¿verdad? El dogma del purgatorio. Espero que no se me corte el tiempo, ¿vale? A ver, el purgatorio y la iglesia primitiva y los padres de la iglesia. El concepto del purgatorio ha estado presente en la fe de la iglesia desde documentos, ¿sí? El purgatorio, acá lo vamos a explicar un poquito más extenso, ¿vale? El purgatorio ha sido una de las doctrinas más rechazadas por el protestantismo. Frecuentemente suelen afirmar sin el menor rigor histórico que es un invento de San Gregorio Magno en la Edad Media. Entre algunos ejemplos que tomé de varios artículos, por ejemplo, Anticatólico DB1 dice: en el catolicismo el purgar ocurre en un lugar llamado purgatorio, inventado por el Papa Gregorio el Grande en el año 593 después de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que dicen los protestantes, comentarios teólogos de protestantes. Un comentario similar hacia Daniel Sapia, quien cita al anterior bastante menudo. La idea del purgatorio, un lugar ficticio de purificación final, fue inventada por el Papa Gregorio el Grande en el año 593. Son opiniones de los hermanitos separados de teólogos protestantes. Había tal renuencia en aceptar la idea, puesto que era contraria a la escritura, que el purgatorio no se hizo un dogma católico oficial por casi 850 años en el Concilio de Florencia en 1439. Ahora, la pregunta es cierto que el purgatorio es un invento de San Gregorio Magno en la Edad Media, tal como lo afirma Hun o los protestantes? ¿Es cierto que había tal renuencia a aceptar la doctrina del purgatorio? A ver, espérese. Aceptar la doctrina del purgatorio, que no se hizo dogma de fe hasta el Concilio de Florencia. Antes de responder estas preguntas, es necesario, hermanos, estudiar la doctrina del purgatorio. Y como ya lo habíamos visto, Jesucristo mismo enseña la doctrina del purgatorio, Pablo y Pedro. ¿Cómo define el purgatorio la Iglesia Católica? Ya lo habíamos visto. En el numeral 1033 dice, en el 1030 dice, los que mueren en la gracia de Dios, que ya lo habíamos leído, ¿verdad?
Es oportuno comenzar aclarando una primera inexactitud de Sapia, pues ya antes del Concilio Ecuménico de Florencia, escuchen, antes del Concilio Ecuménico de Florencia, dos concilios ecuménicos habían definido de forma diáfana el purgatorio, el primero y el segundo concilio ecuménico de Lyon en 1245 y en el año 1274 respectivamente. Finalmente, ha afirmado la verdad en el Evangelio que si alguno dijere blasfemia contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Mateo 12:31. Por lo que se da a entender por lo que se da a entender que unas culpas se perdonan en el siglo presente y atrás en el futuro. Y como quiera, que también dice el apóstol que el fuego probará como si la obra, como sea la obra de cada uno, y aquel cuya obra adhiere sufrirá daño. El empero se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Más por causa de los diversos errores, ¿verdad? De los diversos errores que unos por ignorancia y otros por malicia han introducido, dice y predica que aquellos que después del bautismo caen en pecado no han de ser rebautizados, sino que obtienen por la verdadera penitencia el perdón de los pecados y verdaderamente arrepentidos, murieren en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones. Sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias o carterias. Y finalmente, pues quiero aclarar que el purgatorio no es un invento supuestamente del Papa San Gregorio Magno, sino que ya tiempos antiguos, en los primeros cristianos también se creía de una purificación del alma. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Ireneo de León, San Clemente Romano, San Justino Mártir y otros apologistas del siglo I que él nombró, supuestamente son del... Un minuto. Ya, entonces supuestamente es de su iglesia, pero no son de su iglesia. Entonces, él tiene que darme argumentos de su iglesia, de padres de su iglesia del primer siglo. Si usted me da argumentos de mi iglesia, es decir, de los padres de mi iglesia, entonces no tiene validez. ¿Por qué? Porque son de mi iglesia. Y usted no puede coger argumentos que a usted no le pertenecen. Adelante. Muy bien, muchas gracias al estimado apologista católico Yonander Pérez Díaz por cumplir con su tiempo de exposiciones. Así es, mis estimados. Entonces, en estos precisos instantes, acaba de finalizar el primer bloque de argumentación que constó de 20 minutos para cada debatiente. Rápidamente vamos a dar inicio al bloque ya de refutaciones, donde cada debatiente tendrá la oportunidad de refutar los argumentos de su oponente en un plazo máximo de 15 minutos. Así que, Tony Ábalos, ¿listo y preparado? Listo, como un café listo. Ok, listo. Entonces, a partir de ahora, 15 minutos. Adelante, Tony. Gloria sea al Señor. Vamos a comenzar notando uno de los errores que ha cometido mi oponente, el amigo católico Yonander. Número 1, está diciendo que estos padres de la iglesia que yo mencioné son católicos. Que me presente un documento donde ellos profesan que son católicos, para comenzar. Eso quiero que lo haga en su siguiente exposición. Número 1. Número 2. Dice que todo esto que he expuesto ha sido bajo mi lógica, cuando en realidad no lo es. En realidad no lo es. Número 3. Una interpretación tremendamente fuera de contexto en 1 de Corintios 3, pero solo leyó el verso 15, leyó un poco más, pero él usó solamente el verso 15, cuando en mi exposición leí en contexto. Y número 4,
¿En qué momento estos supuestos, estos padres de la iglesia que el amigo Jonander mencionó eran católicos? ¿Dónde estaba? ¿En qué documento está? Voy a retomar, antes de pasar con otros argumentos, voy a retomar otra vez 1 de Corintios 3, verso del 12 al 15. Ojo, en contexto. 1 de Corintios capítulo 3, verso del 12 al 15. Y dice la escritura: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Otro de los errores que cometió mi oponente, con todo respeto, es que anda diciendo de que había dicho, ya se me fue qué es lo que había dicho, que ya se me fue lo que él iba a decir algo, pero ya se me fue. Ok. Otra de las cosas que había dicho mi oponente, bueno, vamos a pasar hasta que me acuerde, puede que lo diga, hasta que me acuerde, pero vamos a pasar a otro punto de los cuales puedo comprobar perfectamente que 1 de Corintios, capítulo 3, versos 12 al 15, no está hablando del purgatorio. Oh, ya me acordé. Había dicho que la palabra Trinidad no existe, no está en la Biblia. Claro que eso todos lo sabemos perfectamente. Pero a diferencia del purgatorio, el cual no existe ni referencias, ni está en las escrituras, el purgatorio sí existen referencias bíblicas que nos enseñan. Obviamente la palabra purgatorio no está ni literal ni referencias, como lo dije en mi exposición. Y vamos a ver una traducción al inglés de la página oficial del proyecto del Códice Sinaítico adaptado al español. En inglés dice: each man's word shall become manifest, for the day shall make it know, because it is revealed in fire, and each one's word, what kind it is, the fire itself shall prove. La cual, en español dice: el trabajo de cada hombre se manifestará, porque el día lo dará a conocer, porque se revela en el fuego. Y el trabajo de cada uno, ¿de qué tipo es el fuego mismo? Demostrará. Algo que yo estuve notando, lo cual vamos a leer, voy a hacer énfasis en el verso 15 de 1 Corintios 3. Voy a hacer énfasis en el verso 15 porque hay algo curioso que me gustaría que lo explicara Jonander en su tiempo de refutación, y el cual lo siguiente. La 1 Corintios capítulo 3 verso 15 en la Biblia latinoamericana dice: pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero no sin pasar por el fuego. En cambio, la Biblia de Jerusalén, Biblia católica, ojo, la anterior cita fue Biblia católica, esta es la misma cita que voy a leer, pero otra Biblia católica que dice: mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Aquí dice, quiero hacer énfasis donde dice el verso 15 en la Biblia latinoamericana, una contradicción que dice: el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero no si antes pasar por el fuego. Vuelvo a repetir la cita: pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Y este mismo verso bíblico en la Biblia de Jerusalén dice: mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Vamos a ver qué sigue diciendo el documento. Nótese el texto traducido directamente del código sinaítico, dice que se probarán las obras para ver de qué tipo es.
¿Acaso el purgatorio consiste en probar a la persona para ver de qué está hecha? No, claro que no. El purgatorio es para purificar a la persona, no para probarla y no con el fin de ver de qué está hecha, sino que sea limpia de sus pecados para luego ir al cielo. Pasará a la persona que salga desaprobado en sus obras. Obvio, claramente sabemos que lo recibirá, condenación eterna. Juan Crisóstomo es un padre de la iglesia del siglo IV. Tiene la misma interpretación que hemos presentado. Su testimonio es importante porque está en la categoría de ser uno de los 4 más grandes patriarcas del Oriente. Fue patriarca de Constantinopla y uno de los 3 pilares de la ortodoxia. Veamos qué tiene que añadir al tema. Dice, ahora su significado es el siguiente. Si algún hombre tiene una vida enferma con una fe correcta, su fe no lo protegerá del castigo, su trabajo se quemará. La frase se quemará significa no soportará la violencia del fuego. Pero al igual que si un hombre con una armadura dorada atravesará un río de fuego, viene de cruzarlo aún más brillante, pero si lo atravesara con heno, lejos de beneficiarse, se destruye. Además, así también es el caso con respecto a las obras de hombres. Porque él no dice esto como si estuviera hablando de cosas materiales que se están quemando, sino con el fin de hacerles sentir miedo más intenso y demostrar cuán desnudo de toda su defensa es el que permanece en la maldad, por lo cual dijo, sufrirá pérdida. He aquí, hay un castigo, pero él mismo será salvo, pero como por fuego. He aquí, de nuevo, hay un segundo y su significado es, él mismo no perecerá de la misma manera que sus obras, pasando a la nada, sino que permanecerá en el fuego. Él lo llama, sin embargo, salvación. Dirás, por eso es la causa de su adicción como por fuego. Como también solíamos decir, se conserva en el fuego cuando hablamos de aquellas sustancias que no se queman inmediatamente, se convierten en cenizas. Porque no al sonido de la palabra fuego, imagina que aquellos que están ardiendo pasan a la aniquilación. Y aunque él llama a tal castigo salvación, no se sorprenda, porque sus costumbres está en las cosas que tienen un mal sonido para usar expresiones juntas y en las buenas cosas al contrario. Sobre pasar por el fuego, San Crisóstomo no ve como una referencia o una purificación por fuego al obrador. Ya él mismo lo había dicho que su fe no lo salvará a pesar de tener una vida enferma, incorrecta en las obras, en paréntesis, y que dicha persona no soportará la violencia del fuego causa de sus obras. Son las obras que son pasadas por el fuego de la prueba. Juan Crisóstomo deja muy claro, él mismo no perecerá de la misma manera que sus obras. Es decir, el obrador no pasará por fuego, algo incompatible con la idea del purgatorio. Más bien, permanecer en el fuego por causa de la prueba de las obras es salvación. Note que rechaza la idea del fuego literal haciendo comparación con el fuego que quema y hace cenizas. Si Juan Crisóstomo hubiese querido este texto como referencia al purgatorio, ¿por qué no dice que se trata de fuego que quema, pero que no hace cenizas ni aniquila, sino que purifica? Nunca lo hace. Más bien, les hace pasar el concepto a sus lectores que este pasaje nos muestra un concepto de fuego literal purificador. Y quiero explicar una cosa más antes que se me acabe el tiempo. Vamos a ver unas diferencias que es lo que enseña las escrituras a lo que enseña el catecismo de la religión católica romana de el fuego, y es basado de este verso bíblico 1 Corintios 3 de 12 al 15, como lo interpreta la escritura contra cómo lo interpreta el catecismo de la religión católica romana. El fuego, la Biblia, prueba la calidad de la obra. El catecismo católico purifica al pecador. El objeto del fuego, el objetivo del fuego. La Biblia es la obra que será mostrada tal cual es. El catecismo católico es la persona que será purificada de pecados. Los resultados, la Biblia, existen 2 resultados. La obra permanece, verso 14, y el creyente recibe recompensa. Número 2, la obra es consumida.
lo que enseña el catecismo es la purificación final de los elegidos. La calidad, lo que enseña la Biblia. El fuego prueba la calidad de la obra. El catecismo católico. No se menciona la calidad de las obras, solo se habla de la purificación del pecado. ¿El qué va a probar? Lo que dice la Biblia, a la hora. Por lo tanto, se utiliza la palabra calidad para ver si ésta se mantiene o no. El catecismo católico, no se prueba nada, solo se purifica el pecado. La Biblia jamás dice algo sobre probar la calidad del pecado. El pecado, ¿qué es lo que menciona la Biblia? El pecado está completamente ausente en el pasaje en cuestión. Catecismo católico enseña, es la razón del purgatorio. Prácticamente es muy diferente lo que enseña el catolicismo y su catecismo y sus tradiciones son muy diferentes a lo que enseñan las escrituras. Y vamos a leer otra cita bíblica antes que se nos acabe el tiempo. En Mateo capítulo 7, versos del 13 al 14. Mateo capítulo 7, versos del 13 al 14, dice la escritura: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ojo en las escrituras, no nos está hablando de un camino intermediario. Mateo 7 del 13 al 14 no está mostrando de un camino intermediario, sino de que solo hay dos caminos, Uno es para salvación con nuestro Señor Jesucristo, el camino angosto, o para condenación eterna, el camino angosto. No hay más. Así que mi oponente tiene que explicar cómo es eso de que esos patriarcas de la iglesia que él menciona, que él presume que son católicos, donde algún documento que verifique que realmente ellos profesan fe católica, que me lo explique en su tiempo de exposición. Así que hasta aquí dejo mi tiempo de refutación. Adelante, moderador. Aún te queda un minuto, Tony. ¿Lo dejas ahí? Hasta ahí lo dejo. Muy bien. Muchas gracias al predicador, o mejor dicho, al apologista evangélico Tony Ábalos. Bueno, creo que también es predicador. Ahí me disculpa. Tony Ábalos, por su tiempo de refutación. 15 minutos prácticamente, bueno, para poder refutar los argumentos de su oponente, Yonander Pérez Díaz. Ahora es el turno del apologista católico Yonander Pérez, quien también tendrá 15 minutos para poder replicar a los argumentos que brindó su oponente en una primera oportunidad. Ahí está, predicador y apologista Tony Ábalos, me lo acaba de aclarar. Bueno, muchas gracias, Tony. Entonces, Yonander, ¿estás listo y preparado? Perfecto, sí, hermanito. Ok, Yonander, entonces 15 minutos a partir de ahora. Adelante, mi estimado. Bueno, lamentablemente yo comprobé toda la doctrina del purgatorio basada en la Biblia. Él pasó todo su tiempo refutándome en el primer tiempo y en el segundo tiempo, pero ni siquiera me refutó nada. Se pasó solamente con 1 Corintios. Pero bueno, vamos a aclarar unos puntos. Él dijo en el punto número 1, voy a comenzar por lo último. Él dijo, ¿dónde dice que los padres de la iglesia, un documento, donde dicen que los padres de la iglesia sean católicos? Tengo que darle a entender que los padres de la iglesia creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es decir, los padres de la iglesia creían que Cristo estaba presente en la Eucaristía. ¿Acaso los padres de la iglesia fueron protestantes? Si los padres de la iglesia hubieran sido protestantes, tenían que no creer en la presencia real de la Eucaristía. Si hay una secta protestante que crea verdaderamente que en la Eucaristía está Cristo, ahí los consideraría yo a los padres de la iglesia que hubieran sido de esa secta o de la iglesia católica.
pero la única iglesia que cree que Cristo está presente en la Eucaristía es la Iglesia Católica, y por lo tanto los padres de la Iglesia defienden a espada y a puño la presencia real de la Eucaristía. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, en el año 107, por ejemplo, llama a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Cristo, que es católica. Él creía en la Eucaristía, por ejemplo. Pero antes de eso vamos a leer lo que dice San Agustín en su sermón en el año 354. Lo que ves en el altar es el pan y el cáliz. Es lo que enseña a vuestros ojos, es lo que lo que os enseña a los ojos. Pero que vuestra fe tiene que aprender es que ese pan es el cuerpo de Cristo y que ese cáliz es la sangre de Cristo. Acá vemos claramente que San Agustín reconoce que el pan y el cáliz es el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. San Ignacio de Antioquía dice, esos son padres de la iglesia, esforzaos por lo tanto por usar una sola Eucaristía, pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y una sola es su cáliz para unirnos en su sangre. Un solo altar, como un solo obispo santo con el presbítero y con los diáconos, con siervos míos, a fin de cuando hagáis todo, hagáis según Dios. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, la Didache? Dice, la doctrina de los, por ejemplo, la Didache dice, la doctrina de los 12 apóstoles afirma que no todos pueden participar en la Eucaristía, ya que no se puede, ya no se pueden, pueden participar en la Eucaristía, ya que no se puede dar lo santo a los perros. Antes de participar, exige confesar los pecados para que el sacrificio sea puro. La Biblia, es decir, la Didache, el primer catecismo católico, que ellos no lo entienden, no dice que la Eucaristía no puede ser para cualquiera, no puede dárselo a los perros, entre comillas, no quiero insultar, pero la realidad es que a los protestantes no se les da porque no creen en la Eucaristía. Ahora, San Justino Mártir en el segundo siglo, apologista laico católico, se le considera como el mayor apologeta del siglo II. San Justino mantiene el testimonio de la Eucaristía. San Justino con toda claridad excluye la permanencia del pan junto con la con la carne del Señor, rechazando la consustanciación que Lutero afirmaba. Es decir, que todos los padres de la iglesia creían en la Eucaristía, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por lo tanto, yo le comprobé que los padres eran católicos porque ellos creían en la Eucaristía. Ahora, segundo punto, vamos a ver. Él mostró Hebreos 9:27, que por una vez, una sola vez muere el hombre y es juzgado. Sí, es verdad, nadie lo niega, pero si nosotros nos damos cuenta, el juzgar viene en los últimos tiempos, es decir, que cuando Cristo venga, ¿ya? Eso nadie lo niega. En segundo punto, el purgatorio no existe. Él dice porque la palabra purgatorio no está en la Biblia, por lo tanto no existe el purgatorio, pero claramente yo demostré con Biblia que el purgatorio sí es claro en las Sagradas Escrituras, como en la carta de Pablo, en el mismo Cristo, y la carta de Pedro. La patrística, él mostró la patrística. Dijo, la patrística me respalda porque ellos han sido, están en contra del purgatorio. Tranquilo, yo tengo mucha patrística. Por ejemplo, vamos a ver la Perpetua. Santa Perpetua fue una mártir cristiana martirizada en el año 203. ¿Qué dice Santa Perpetua? Sin ninguna demora, en esa misma noche, esto se mostró en una visión. Yo vi a Dinócrates saliendo de un lugar sombrío, donde estaban también otras personas, y él estaba reseco y muy sediento, con una paciente sucia y pálida, en la herida de su rostro que tenía cuando había muerto. Dinócrates había sido mi hermano en la carne hace 7 años, quien murió de una terrible enfermedad, pero yo confié en mi oración, había ayudado a sufrimiento y oré por él cada día hasta que nosotros pasamos al campo de prisioneros. Hice mi oración por mi hermano
su hermano estaba muerto y hizo la oración porque ella creía que estaba purificándose día y noche, gimiendo y lamentando para que me fuera concedido. Entonces, un día estando todavía prisionero, esto se me mostró. Vi que el lugar que había observado previamente sombrío estaba ahora iluminado y Dinocrate, con un cuerpo limpio, bien vestido, estaba buscando algo para refrescarse, y donde había estado la herida yo vi una cicatriz, y esa piscina que había visto antes, vi sus niveles descendidos hasta el ombligo del muchacho. Es decir, que al comienzo lo vio en una purificación, y al último lo ve a su hermano limpio, lo ve purificado. Ahora, Aversio, antes de morir, compuso su propio epitafio, dato a finales del siglo II. Ajá. ¿Qué dice Aversio? Aversio dice, el ciudadano de una prominente ciudad, la cual erigue mientras vivía, para que pudiere tener un lugar de descanso para mi cuerpo. Aversio es mi nombre, un discípulo del pastor casto que alimenta sus ovejas en las montañas y sus campos, cuyos grandes ojos los vigilan todos, que me enseñó los fieles escritos de la vida. Estando listo, yo, Aversio, ordené que esto fuera escrito en mi 72º año. Cada uno que esté de acuerdo con esto y quien lo entienda, ore por Aversio. Aquí dice claramente de orar por él. Ahora, Hechos de Pablo y Tecla, años 160. Los Hechos de Pablo y Tecla, escrito en el siglo II, años 160, narran la historia de una conversión, de una conversa que se convirtió a las predicaciones. Dices, Pablo y Tecla, dice, y después de la exhibición, Tifaena nuevamente la recibe. Su hija Falconía había muerto y dijo a ella en sueños, madre, tú deberías tener una extranjera Tecla en mi lugar para que ore por mí y yo pueda ser transferido al lugar de los justos. Ahí está claramente que los primeros cristianos creían en una purificación. Y para no leerlo todo, yo le invito a que lea el documento de San Clemente de Alejandría. San Clemente de Alejandría. Tertuliano también habla de una purificación. También lo puedes encontrar a San Cipriano de Cartago. Puedes encontrar también otros textos similares, como por ejemplo Orígenes, Lactancio, Efrén de Siria, Vicilio el Grande, Cirilo de Jerusalén. Podemos ver a Epifanio de Salimina y otros padres de la iglesia que él mostró dos padrecitos nada más, y ahí se quedó. Pero yo le estoy mostrando varios padres para que vea que los padres de la iglesia estaban en favor de la purificación. Ahora, cuarto punto, a ver, la patrística. Cuarto punto, no purifica al labrador, sino a la obra. Quiero decirle a mi hermano que si purifica al labrador, está purificando su obra. Es decir, dice la Biblia en el Evangelio en la carta de Corintios, en la segunda carta de Corintios 10:5, creo, me parece, donde dice que cada uno será juzgado por sus obras. Ahora, la purificación, él dice que la obra se purifica, pero no es lo mismo que purifique al obrero. Es lo mismo, hermano. Si purifica la obra, está purificando al obrero. Usted no puede decir a ver, ¿qué ejemplo le puedo dar en este contexto? Por ejemplo, usted no puede decir una cosa por otra, es decir, que usted confunde las cosas, una palabra por otra, siendo que es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, pero quizás viene de otra manera. Es como decir, purificar con purgatorio, es lo mismo, simplemente que cambia letras, que uno se dice purgatorio y en la otra purificar, pero el purgatorio viene de purificar. Entonces, por lo tanto, queda completamente refutado en este punto. Macabeos, él habló de Macabeos. Ahora sí quiero explicarle. Él dijo que Macabeos era un libro apócrifo. Vamos a ver claramente un poquito sobre el canon, ¿sí? Porque él habló de este libro y me gustaría darlo a entender, ¿vale? Yo quiero que él ponga atención. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? Los libros deuterocanónicos son los que fueron incluidos en el canon o lista de los libros inspirados después de algún periodo de dudas. Son deuterocanónicos. En el Antiguo Testamento son Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico y Primera, Segunda de Macabeos y fragmento de Esther, Daniel.
En el Nuevo Testamento también hay deuterocanónicos, por ejemplo, Hebreos, Santiago, segunda carta de San Pedro, tercera y carta de San Juan, Judas, Apocalipsis, Marcos 16, 9 al 20, y también el Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículo 53, ¿sí? Por lo que se refiere al Antiguo Testamento, los judíos consideraron, escucha hermano protestante y hermano evangélico, por lo que se refiere el Antiguo Testamento, los judíos consideraron apócrifos todos los libros escritos en griego, aceptando como inspirados solamente los que fueron escritos en hebreo. Como se ve, la razón no tiene fundamento, puesto que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Además, cuando decidieron esto, en el siglo II después de Cristo, los judíos ya no tenían ninguna autoridad, ya que Cristo confirió todo poder a su iglesia. Los protestantes consideran apócrifos solamente a los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, mientras aceptan como inspirados los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Claramente se damos cuenta que ellos tienen una gran contradicción. Ellos consideran a los 7 libros del Antiguo Testamento apócrifos, que quiere decir no inspirados por Dios, pero eso es una mentira, porque Lutero, antes del año 1834, la Biblia tenía 46 libros, el canon tenía 46 libros. Cuando los apóstoles predicaron el evangelio, no utilizaron el canon palestino, que era el canon corto, que era el canon incompleto, que también se consideraba palabra de Dios, pero no era el canon completo, ¿sí? Pero había un canon alejandrino que contenía los 46 libros, que era el canon alejandrino, y cuando los apóstoles se fueron a predicar al imperio greco-romano, predicaron con el canon alejandrino, es decir, con Macabeos, con sabiduría, con lo que ustedes rechazan. Lutero sacó esos libros por muchas razones. Por ejemplo, por asegurarse de que la sola fe que la salvación viene por la sola fe, y también por eliminar lo que es del purgatorio, ¿verdad? Y hay muchos datos muy importantes también que Lutero sacó. Ahora, punto número 6, el sacrificio de Cristo. Él dice, si hubiera existido el purgatorio, entonces por las puras el sacrificio de Cristo, entonces por las puras Cristo se sacrificó. Mi pregunta es, después de la muerte de Cristo, es decir, después del sacrificio, ¿ya no debe haber pecado? ¿Ya no hay pecado? Cristo murió en el año 33, ¿verdad? Crucificado por nuestros pecados. Pero eso quiere decir que ya no vamos a volver a pecar. Eso es una mentira. Ese es el error de los hermanos separados. El purgatorio no quita la validez, la suprema autoridad, la suprema autoridad al sacrificio de Cristo. Ahora, el Papa San Gregorio, ya lo expliqué, bueno, ¿dónde dice que ya? Entonces, lamentablemente, él ha quedado completamente refutado al respecto del purgatorio, porque todo lo que él dijo no me refutó absolutamente nada. Él dijo cosas que no dice la Biblia, y especialmente él salió del contexto bíblico también, porque él dijo, muéstrame, y yo le demostré. Ahora, pues lamentablemente, no lo dudo, esto no ha sido para pelear, sino para poder entender y comprender la Sagrada Escritura. Adelante, Joel. Muy bien. Muchas gracias, predicador y apologista católico Yonander Pérez Díaz, por tu tiempo de refutación. Y bueno, mis estimados, entonces damos por finalizado en estos precisos instantes este segundo bloque de refutaciones. Y como hoy día estamos algo apurados, vamos a hacer rápidamente, entonces vamos a dar paso al tercer y último bloque, que es el de las contrarrefutaciones o de las conclusiones, donde cada debatiente tendrá la oportunidad de contrarrefutar a los argumentos de su oponente, o pues concluir con sus argumentos en estos 10 minutos finales. Así es, un debate emocionante, muy bueno, creo yo, acerca del purgatorio. Y ya pues cada uno de los hermanos y amigos que nos están viendo en esta oportunidad les tocará sacar sus propias conclusiones. Así que, mi estimado Tony Ábalos, ¿listo y preparado para comenzar con tu tiempo de contrarrefutación? Completamente listo, mi brother. Muy bien, entonces 10 minutos ahora, dale. Gloria sea al Señor.
para ir finalizando, pues primero, durante este tiempo, él dice que me refutó. Yo no sé qué clase de refutación hizo, con todo el respeto a mi oponente, pero lo único que hizo fue darle vueltas al asunto. Número uno. Número dos, ¿en qué momento dije que la obra se iba a purificar? ¿En qué momento lo dije? Yo lo que dije, lo que se iba a probar era la calidad de la obra, no que se iba a purificar la obra. Ahí fue un error contundente de mi oponente. Y número tres, él dice que lo del purgatorio no quita mérito al sacrificio que hizo Cristo. Y entonces, ¿para qué vino a morir Cristo en la cruz por nuestros pecados si está ese purgatorio, como él dice? Vamos a leer Lucas capítulo 16, verso del 19 al 31. Lucas capítulo 16, verso del 19 al 31. Gloria sea el Señor. Leemos la escritura de la siguiente manera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que la envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gloria sea al Señor. Lo que nos está dejando claramente que una vez que nosotros morimos, ya sea en comunión con nuestro Señor Jesucristo o perdidos en el pecado, solamente hay 2 destinos. Y como lo explicaron los padres de la iglesia, Clemente de Roma, Cipriano, que mientras hay vida, nos podemos arrepentir. Tenemos la oportunidad de santificarnos cada día, apartarnos del pecado. Pero una vez morimos, se acabó ahí la oportunidad. Se acabó ahí el momento por el cual nosotros nos podamos arrepentir. Y para contestar una pregunta, ¿por qué estuvieron en el seno de Abraham? Porque todavía no había hecho Cristo el sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero una vez Cristo hizo ese sacrificio por nuestros pecados, todos aquellos que murieron en comunión con Dios, sus pecados fueron borrados y pasaron al cielo. Ojo, Cristo fue por lo de su propiedad. Ahora, los que estaban en el infierno, obviamente Cristo no iba a ir por ellos porque obviamente sabía que eran de propiedad del diablo. Pero vamos a ver qué dice Éufrates. Cuando Abraham dijo al rico: hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, ni vendrán de vosotros a nosotros, ni de nosotros a vosotros. Muestra que después de la muerte y la resurrección no habrá ninguna penitencia, ni los impíos se arrepentirán y entrarán en el reino, ni los justos pecarán ya.
de modo que vayan al tormento. Este es el gran abismo. Entonces, me gustaría que mi oponente explicara lo siguiente que voy a leer a continuación, basado en las Escrituras. Ojo, no basado en lo que dice un catecismo, no basado en lo que dice un papa, no basado en lo que dice una tradición, sino que basado completamente en lo que dice las Escrituras. Vamos a leer Lucas capítulo 23, verso del 39 al 43. Lucas 23, verso del 39 al 43, dice la Escritura: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, mi estimado Jonander, aquí me gustaría que explicaras este verso bíblico. ¿Cuál fue el destino de aquel malhechor que se arrepintió? ¿Se fue al purgatorio? Cristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás en el purgatorio. No. ¿Qué fue las palabras de Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vuelvo, repito una vez más. Si el purgatorio, como algunos católicos lo interpretan, un estado de purificación, otros católicos lo interpretan como una segunda oportunidad. Comencemos con que se tienen que poner de acuerdo de qué es lo que creen. Porque Rafael Díaz, ya lo he escuchado, Rafael Díaz dice que el purgatorio es un estado de purificación. Luis Toro, Renato Casanova, otros apologistas dicen que es una segunda oportunidad. Me gustaría que explicara eso, número uno. Y número dos, ¿este malhechor que se arrepintió fue el purgatorio o fue directamente al cielo? Me gustaría que me respondiera esto mi oponente en sus últimos 10 minutos de refutación. Y prácticamente, basado en las Escrituras, yo concluyo con esto. Solo hay dos caminos, como lo revela las Escrituras. Ir al cielo por medio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, o morir en pecado y pasar una condenación eterna sin Dios y sin esperanza. A ver, señor moderador, detenga el tiempo un momento, por favor. Ok, muy bien. Vamos a detener el tiempo. Gracias por avisarme, Tony Ábalos. Vamos a esperar que él... Ok, ahí está nuevamente el apologista y predicador católico Jonander Pérez Díaz. Un favor, Tony, si me puedes bajar de la plataforma y volverme a subir, te lo voy a agradecer. Precisamente eso iba. Muy bien. Ahí está, perfecto. Muy bien, Tony, llevas 8 minutos con 52 minutos de contrarrefutación. Tienes exactamente 1 minuto y 8 segundos para concluir. Adelante, Tony. Ok. Pues yo le quiero hacer esta pregunta a mi oponente y me gustaría que lo responda en su tiempo de refutación. Si una persona que está en el hospital no tiene tiempo para hacer obras, o no tiene tiempo para, según él, hacer obras para no pasar ahí para pasar ahí al purgatorio. Si llega a morir y se arrepiente, ¿dónde va?
se arrepiente antes de morir, ¿dónde va? Voy a replantear una vez mi pregunta. Si una persona que está a punto de morir y se arrepiente de sus pecados, ¿cuál sería su destino? ¿El cielo o el infierno? Yo concluyo con esta pregunta. Hasta aquí queda mi tiempo. Y adelante, señor moderador. Dios me los bendiga y me los guarde. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Tony Ábalos, predicador y apologista evangélico, por concluir con sus 10 minutos, valga la redundancia, de conclusión. A continuación, le cedo la palabra al predicador también y apologista católico Yonander Pérez Díaz para que termine con su exposición en estos 10 minutos. ¿Listo, Yonander? Sí, ok. Listo. Ok, a partir de ahora, 10 minutos. Adelante. Okay. Bueno, vamos a ver. Como al comienzo yo expliqué, por favor. Como al comienzo ya expliqué sobre el punto del sacrificio, ¿no? Él dice que por las puras fue el sacrificio, entonces, o sea, el purgatorio, él piensa que el purgatorio le quita el sacrificio de Cristo, es decir, que el sacrificio de Cristo no vale. Eso la iglesia no enseña. Además, nadie dice que el sacrificio de Cristo sea menos que el purgatorio. De hecho, el sacrificio de Cristo es más todavía, ¿verdad? Porque ahí viene la salvación del mundo. Pero lo que él no entiende es que después del sacrificio de Cristo, él cree que nadie peca. Pero si tú ves, o sea, dice Primera de Juan en el capítulo 2, en el versículo 1, ahí dice que todos somos pecadores, pero hay un Cristo que nos perdona. Sí, hay un Cristo que nos perdona. Ahí viene lo que es el sacrificio de Cristo. Ahí nadie puede sacar de dudas o nadie puede decir que uno está equivocado. ¿Por qué? Porque el que perdona es Cristo. Nadie dice que el purgatorio perdona. Una cosa es perdonar y otra cosa es purificar. Él me preguntó una pregunta. Él me dijo, si una persona va al hospital y está que se muere y pide perdón a Dios de corazón y Dios la perdona, ¿a dónde va? Mi respuesta es, va al cielo. ¿Por qué? Porque esa persona se arrepintió y ya no tiene opción ni de hacer obras ni tampoco de pecar. Pero ¿qué pasa? Yo le devuelvo la pregunta, pero ¿qué pasa si una persona comete pecado que no lleva a la muerte, pero vive en gracia de Dios y que de repente no se arrepintió de su pecado y muere en ese pecado? ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Lógicamente no puedo afirmar, pero yo sí, según la enseñanza de la iglesia, puedo decir que esa persona va a un purgatorio, a una purificación. Él me muestra la parábola lo que es del buen ladrón. ¿Dónde ha visto en la vida un buen ladrón? Un ladrón no puede ser bueno, primeramente. Segundo punto, él dice que Jesucristo no lo mandó al purgatorio. Sí, no lo mandó al purgatorio. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento de corazón en su hora de agonía. Eso la Iglesia Católica cree, que si una persona muere, ¿verdad? Si una persona antes de morir, ¿verdad? Se arrepiente de todo corazón, esa persona es salva. Pero lo que la iglesia dice sobre el purgatorio es que cuando una persona muere en un pecado, ¿verdad? Que no lleva a la muerte, esa persona tiene que pagar, es decir, tiene que purificarse. Yo le voy a dar un texto bíblico donde le voy a hacer énfasis. Él también mostró Lucas 16, donde habla del seno de Abraham y del rico y del pobre. Yo quiero decirle al hermanito apologista evangélico que el seno de Abraham es la misma vida eterna, es decir, es el mismo purgatorio. Ahí no dice que está en el cielo, ahí dice que estaba en el seno de Abraham. Ahora, esto lo digo y lo voy a unir con Primera de Pedro 4:6. En Primera de Pedro 4:6 dice la Sagrada Escritura que a los muertos se les predicó la vida, la palabra de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué se le predica la palabra de Dios a los muertos? ¿Sí? Ahora, esto lo uno también con Hebreos capítulo 12, versículo 22. ¿Por qué? Porque la justificación viene a través de una purificación. Y como ya dije al comienzo, nada manchado puede entrar al cielo.
Ahora, si nosotros examinamos Génesis en el capítulo 4, versículo 28, si no mal recuerdo, pero está en el libro de Génesis, dice que las puertas del cielo estaban cerradas. Sí, estaban cerradas. Escuche, estaban cerradas. Ahora mi pregunta es, ¿a dónde iban esos justos, supuestamente? ¿Dónde estaban los justos, los que habían creído en Dios y los que habían sido justificados en Dios? ¿Dónde estaban esos justos? Él no me va a decir en el cielo, ni tampoco me va a decir en el infierno, porque ahí dice que el cielo estaba cerrado, las puertas del cielo estaban cerradas. Ahora mi pregunta es, ¿dónde estaban esos justos? Ahí habla clarito que nada manchado de entrará al cielo, es decir, que tenemos que ser purificados. Y bien claro, la Biblia dice, toda persona que es inscrito en el libro de la vida está digno del reino de los cielos. Y no puede ser que el cielo sea cerrado a un justo. Pero ahí nos damos cuenta, teológicamente, que nos está hablando de una purificación antes de entrar al cielo. Bueno, por otra parte, yo quiero que ustedes entiendan un poquito sobre esto. El purgatorio, la doctrina del purgatorio es un dogma de fe. Sí, es un dogma de fe. Entonces, un dogma de fe es una verdad revelada por Dios para que los fieles lo crean constantemente, ¿verdad? Y para que algo sea dogma de fe tiene que tener argumento escritural, al igual que la Santísima Trinidad. Es un dogma de fe, pero que es aceptada por la Iglesia, ¿verdad? Porque la Santísima Trinidad literalmente sí está en la Biblia. Obviamente que muchas personas pueden decir, no, pero el purgatorio no está en la Biblia. Entonces yo quiero aclarar un poquito. La palabra purgatorio no está en la Biblia, que digamos la palabra no, pero sí está en la enseñanza, ¿verdad? Está en la enseñanza. Yo creo que es muy importante entender y comprender que el purgatorio es una purificación. Él dijo que el padre Luis Toro y Fernando Casanova dijeron que es una segunda oportunidad, que me lo pase el video y yo lo veo. El padre Luis Toro no dice que sea una segunda oportunidad, sino dice que no es una segunda oportunidad, sino que es un paso a la vida eterna, es decir, una purificación antes de entrar al cielo. Bueno, yo creo que no hay nada más que refutar y que argumentar acá, porque la realidad ya en mi tiempo de refutación estuvo completamente refutado en lo que es el tema del purgatorio, a pesar de que aunque él no lo crea, aunque él no quiera creerlo, pero bueno, lamentablemente hay que orar para que nuestros hermanitos separados se puedan convertir a la iglesia de Jesucristo. Y por otro lado, antes de terminar, él también habló en su argumentación, en su refutación, creo, habló de la iglesia ortodoxa, y quiero contarle que la iglesia ortodoxa copta, fundada por Marcos, el apóstol Marcos en Alejandría, sí creía en el purgatorio. Las iglesias ortodoxas modernas, que son modernas hasta ahora, ¿verdad? Iglesias rusas modernas, esas iglesias no creen en el purgatorio, pero las iglesias del oriente, es decir, del oriente sí creen en el purgatorio como tal. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa copta, que fue fundada por el mismo apóstol Marcos, sí cree en un purgatorio. Y de hecho también oran por sus muertos, y él no me puede refutar eso porque eso lo dice la historia. Ahí me quedo, hermanito Joel, adelante. Muy bien, te quedan 2 minutos, Yonander, ahí lo dejas, culminas ahí, ¿sí, no? Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias entonces, mi estimado Yonander Pérez Díaz, por tu tiempo de conclusión. Y muy bien, mis estimados hermanos y todos los que nos están viendo en esta oportunidad, acabamos de finalizar entonces con este debate acerca del purgatorio. Así es, mis amados hermanos y amigos que nos están acompañando en esta transmisión especial. Acaba de finalizar este debate sobre el tema del purgatorio. Esperamos que haya sido de bendición y edificación para tu vida, y tú mismo pues puedes analizar los argumentos que ha brindado el apologista evangélico y el apologista católico acerca de este tema interesante del purgatorio.
Así es, mis amados hermanos y amigos. Así que rápidamente, entonces, bueno, vamos a saludar a algunos amigos también que nos están acompañando en la transmisión. Un saludo especial para José Antonio Cáceres, para Luis Flores Oficial, Moradita RQ. A ver, vamos a saludar a los que nos están acompañando en esta oportunidad. Que Dios les bendiga a Atena JS, a Bebé 25. Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Gracias por estar aquí y compartiendo con nosotros este debate. Así es. Bueno, entonces vamos a hacerle la palabra rápidamente al predicador y apologista católico Yonander Pérez Díaz para que se pueda despedir de la audiencia. Adelante, mi estimado Yonander. Bueno, primeramente agradecer a la audiencia, agradecer a mis hermanos católicos que están acá conmigo, que Dios les bendiga y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, era en mi canal, pero hubo problemas técnicos y no se pudo. Pero no se preocupen, hermanos, que mañana se estrenará, es decir, se hará en vivo nuevamente allá, es decir, se retransmitirá allá en mi canal para que ustedes estén presentes ahí. Entonces, pues, muchísimas gracias. Bueno, agradezco al hermano Tony por haberme invitado a debatir este tema, que es muy interesante, ¿verdad? Y no será la última ni la primera vez, ¿verdad? Ni la primera ni la última que podamos compartir, pero la verdad es que hay que fijarnos bien en las palabras de Cristo, hay que darnos a conocer lo que Cristo quiere para nosotros y quiere que conozcamos la verdad. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos, a agradecer a Joel Moody, que también quizás no es de mi denominación de la Iglesia Católica, ni tampoco es evangélico, creo que él es reformado, pero él siempre ha estado ahí siempre apoyando, ¿verdad? Un moderador que no está ahí, que no, mira, el católico esto, no, entonces siempre respeta la moderación, pero también agradezco también al hermano que ha sido un compartir. Y gracias a Dios que no ha sido como que digamos pleitos, peleas, discusiones, sino que ha sido para edificación de las almas. Que Dios les bendiga y pues un fuerte abrazo a la distancia, Joel Moody. Joel, pronto pues estaré por Lima, me deseo conocer contigo. No quisiera debatir, pero sí quisiera compartir por ahí siquiera, no sé, algo que usted me acepte como una amistad. La amistad no se pierde por doctrina, sino pues la amistad siempre va a permanecer, ¿verdad? Entonces, pues, ánimo, bendiciones a todos. Muy bien, muchas gracias, Yonander Pérez Díaz, por haberte despedido de la audiencia. Bueno, que Dios te bendiga a ti en gran manera. Y claro, si estás por aquí, por Lima, cuando vengas, me das una timbradita, una llamada y pues normal, nos podemos encontrar si es que Dios así lo permite. Así que bueno, bendiciones, mi estimado Yonander Pérez Díaz. A continuación, le cedo la palabra al predicador y apologista evangélico Tony Ábalos para que también se pueda despedir de la audiencia. Adelante, mi estimado Tony. Gloria al Señor, pues simplemente hasta aquí hemos llegado con este debate. La verdad, muchísimas gracias a nuestro hermano Joel Moody, quien nos ayudó con la moderación el día de hoy. Muchísimas gracias. Excelente moderación, totalmente neutral. Incluso agradecer al predicador católico Yonander Pérez Díaz. Muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos la oportunidad de debatir contigo este tema del purgatorio. Es un tema muy interesante, muy candente y muy fuerte en argumentos, pero bendito sea mi Padre, esto salió como Dios manda, en orden. Así que de mi parte esto sería todo. Nada más mandar los saludos a Moradita RQ, José Antonio Cáceres. ¿Quién más está? A Bebé 25, a Atena JS, quiero ver, se me fue uno, Luis Flores Oficial, y los que nos están acompañando
también en la transmisión de nuestro hermano Luso Tinieblas. Saludos también al hermano Luso Tinieblas, quien nos está ayudando también con la retransmisión de este debate. También saludos a Arnold Portillo, Juan García Luna, Eli Hernández y al hermano del canal Dios es Fiel. Así que de mi parte esto es todo. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Hasta la próxima y pendientes con la entrevista que vamos a tener dentro de unos instantes con el ex católico pastor Mario Prado. Dios me lo bendiga. Muy bien, muchas gracias entonces al predicador y apologista evangélico Tony Ábalos por haberse despedido. Entonces, mis amados hermanos, acabamos de finalizar en estos precisos momentos con la transmisión. Bueno, antes me despido. Mi nombre es Joel Moody y he tenido el gozo y el placer de moderar este debate entre Tony Ábalos y Yonander Pérez Díaz acerca del purgatorio. Vuelvo y les recalco, mis amados hermanos, este debate está siendo transmitido en la plataforma de YouTube del apologista evangélico Tony Ábalos, llamado La Verdad y la Vida SV, y también será retransmitido en la plataforma de YouTube de Yonander Pérez Díaz, ¿no? Entonces, atentos por favor a la transmisión o a la retransmisión, mejor dicho, y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes rica y poderosamente. Nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones, mis amados hermanos. Dios bendiga. Hasta la próxima. Amén.